¿Qué tal amigos? Estamos en otro capítulo más de nuestros próceres que ya se ha convertido a esta altura en un clásico de televisión cultural, artística, de entrevista, por supuesto ejecutada por Trauco Comics, nuestra revista señera de los 80, y transmitida por Pichilemu TV, que tiene su plataforma a nivel nacional, por BTR y Mundo a nivel nacional, que no deja de ser. Así que hoy día tenemos una gran entrevista, en realidad a un gran amigo que hace rato que quería entrevistar, se nos dio la circunstancia, la vida así, y él muy generosamente accedió, y hoy día lo tenemos acá, un grande, yo diría que es parte fundamental de la historia del hardcore chileno, él es fundador, es parte de la historia, bueno, todo el mundo lo conoce, con ustedes don Jero de Silencio Absoluto y muchas otras bandas más. Buenas, hola, buen día. ¿Cómo estás? Mira, apartamos las preguntas, así, de la época que nos conocemos. Tipo, ¿Qué hiciste antes de Silencio Absoluto, Jero? ah, supongo que estamos hablando bajo una dimensión, llamémosla de música o artista. La verdad que nada. Para mí, o sea, sí, unas experiencias de cabro chico, niños de barrio, donde con una casetera y una guitarra de palo y unas tablitas golpeábamos cosas y ese tipo de cosas con mis amigos del barrio, pero de ahí con ellos mismos nos empezamos a dar cuenta de la capacidad y posibilidad que significa de repente hacer música, tener algún tipo de forma de expresión, eh, pero creo que formalmente mi primera experiencia es silencio absoluto. Yo siempre lo he mencionado que para mí es una etapa súper formativa. Nosotros empezamos a tocar cuando teníamos 17, 18 años en adelante, ¿no? Y quizás con un sonido y una estética originalmente o inicialmente súper poco comprendida, eh, pero que a poco nos fuimos abriendo espacio y también un constante aprendizaje de un montón de cosas. Pero sí, yo creo que poniendo y respondiendo a la pregunta en precisión, Silencio Absoluto fue mi primera experiencia. No, no hay nada formal antes de ello. Jero, y igual que yo siempre he pensado, ¿cuándo, que puede ser una pregunta hasta ridícula, no la considero tal, pero para algunos probablemente sí, ¿cuándo te inicias en el hardcore? Es una pregunta interesante porque la trazabilidad de eso también yo no lo tengo tan declarado como una declaración de principio escrita, ¿cachai? Ahora, sí lo que te puedo comentar de que yo de niño, más o menos desde los 13 años, me metí en el tema del metal, del thrash metal, me iba a Las Palmas como muchos otros adolescentes, preadolescentes, posadolescentes de esa época a nutrirse en espacios donde teníais contenido. ¿Cachai? Uno de los grandes mitos que existen hoy día es que Las Palmas los sábados en la mañana solamente se juntaban los trashers, Mm. pero la verdad que no, se juntaba básicamente las subculturas que tenían algún denominador común musical. Llegaban los dark, llegaban los punks, llegaban los hardcore, llegaban los skinheads, llegaban un montón de gente a cambiar discos, a intercambiar ideas, a intercambiar contenido. Y yo ahí envuelto, cabro chico inquieto, hoy día perfectamente podría haber sido denominado un TDA, sin duda, que no paraba de hablar, no paraba de preguntar, no paraba de intentar compenetrarme de la subcultura. De un momento me graban un cassette, un amigo más grande de Las Palmas, le pido que me grabe unas bandas de metal y me termina grabando bandas hardcore. Y era un cassette que venían unas bandas gringas, que cuatro bandas en ese cassette, me acuerdo hasta el día de hoy, Seven Seconds, Negative Approach, Descendants y, si bien recuerdo, también Black Flag en ese cassette. Y me voló la cabeza en términos de sonido, de intensidad. Y después, obviamente, pues tratando de ver, busquilla, tratando de entender, tratando de conocer más, me di cuenta de que, claro, era otro estilo, que no era metal, y que de alguna forma se adecuaba más a mi percepción pre y adolescente de la realidad, una cosa intensa, una cosa que iba para adelante. Ese fue como el comienzo. Y ahora, de forma paralela también,
eh, creo que mis primeras como roces, con, al menos en términos de contenido, fueron a través de Melodía Subterránea, del Rolo, de la Karen, del Pogo, que hacían ese radioteatro en la frecuencia experimental de la Universidad de Chile tiempo atrás. Ya ni siquiera me acuerdo qué día era, sí recuerdo que era un día de semana, en un horario muy tarde donde nadie escuchaba normalmente radio y tenía ahí un radioteatro espectacular donde conocía ahí un montón de bandas y para mí era ley grabar ese programa en un casetito para poder escucharlo a lo largo de toda la semana. Mm. Entonces, ahí también información y ahí compenetrándote un montón de cosas, conociendo, formándote, finalmente. Jero, tú recién dijiste, te tomo la palabra, un ¿Mm? poco incomprendido. Incomprendido en la escena, incomprendido el grupo. Eh, sí, incomprendido, tú haces referencia a lo que digo de silencio. Sí, sí, sí. Claro, porque en definitiva nosotros de alguna forma queríamos rescatar una estética que estaba demasiado asociada eh, a, a una política de ultraderecha, digamos. Mm, Estábamos rapados, andábamos con X en las manos, en un contexto donde era todo duotono, blanco-negro, unos o cero, mm. y también el mismo contexto, las mismas subculturas no tenían idea realmente lo que en ese momento era, podía ser algo cercano a una estética del hardcore tradicional gringo o europeo. Eh, y, y claro, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que no, o segunda vez que nosotros tocamos, habían un par de cabros de punks más antiguos de la, de la torre y que nos gritaban nazis, nos gritaban que ellos no les gustaban, no les gustaba el straight edge y por eso ellos consumían falopa y un montón de cosas, ¿cachai? Y es Mm. precisamente quizás, no sé si el costo, no sé si hay un costo asociado, pero sí el riesgo de poder ser un poco en un contexto, micro contexto disruptivo, ¿cachai? Imponer, no imponer, proponer una cosa nueva es romper un paradigma. eh, y obviamente eso también siempre tiene resistencia y tiene ciertas consecuencias. Hacer la distinción, y yo la entiendo clara, del hardcore street con el pan así como súper, no sé, cantina. ¿Están así? Que básicamente ese era el concepto un poco que nosotros yo creo que a lo largo de gran parte de los 80 y los 90 teníamos, o sea, que el punk era esta dimensión antisistémica, pero no solamente antisistémica, sino que también desde mi perspectiva antipersona, pues, anti tu propia existencia, ¿cachai? Y no sé, yo no sé si la veo así, yo no comparto ideas tan nihilistas de lo que puede ser o lo que es o lo que fue o lo que, sí, lo que hoy es el punk rock. A mí siempre me sentí un poco más vinculado a esa idea de que sí, el mundo, el sistema, la civilización puede ser una basura, pero nosotros creo que podemos más, Mm. podemos ser mejor que ellos, podemos ¿Cuál? contribuir, porque al final es eso, esta es una construcción social con dependencia, con contexto histórico y con dependencias infraestructurales y materiales las cuales si no tú las consideras y no eres capaz de poder en definitiva tener eso claro, también la capacidad de poder contribuir a tu vida, a los que te rodean, al medio ambiente, eh, no avanza, po. Y por consiguiente cualquier consigna, cualquier discurso, cualquier emblema, cualquier posición, cualquier ideología es simplemente un texto. Mm. Y ahondando un poco en dos cosas. ¿Cuándo fue la primera tocata de Silencio y por qué el Camino del Street? Ah, eh, si bien recuerdo la primera tocata que nosotros tuvimos fue en el patio de arquitectura de Lusace, con lo que estilaba en ese momento, 92, 93, bandas funk, que todos querían sonar como Chili Peppers. Si no tocabais punk, por supuesto, que todos querían tocar funk, que todos querían tocar sonar como Chili Pepper o Naked City, ese tipo de banda, qué sé yo. Cosas más raras también. Y fue en los patios de Lusach, recuerdo que nos habían puesto unas tarimas, nosotros empezamos a tocar y un poco, pues saltando arriba del escenario
y todos rompimos el escenario. Yo me rompí las pantorrillas porque pasé para abajo. Eh, pero esa fue la primera recital. ¿Y por qué el straight edge? Yo creo que es una condición mm, reactiva. Ahora, es importante aclarar de que nosotros con Silencio jamás fuimos una banda completa y totalmente straight edge. Eh, las cosas que nosotros hablábamos eran vivencias personales, eh, más que nada porque necesitábamos tener algún tipo de denominador común entre los que participaban y no traer consigo una cierta idea o visión, eh, eh, mm, una visión. Pues, básicamente teníamos que hacer algo que fuese representativo, ¿ya? Y no todos eran straight edge, obvio, ¿cachai? En ese tiempo era nosotros los straight que habían acá, éramos contados con la mano. O sea, yo tengo memoria de estar en Las Palmas con la pequeña crew strike que había en esos tiempos y yo ser el más chico. Y yo hoy día acabo de cumplir 50 años. Mm. ¿Dónde estarán las otras personas? ¿Qué es de sus vidas? Con algunos tengo contacto, algunos siguen vinculados a esta subcultura en la generalidad. ¿Quién sigue straight edge? No lo sé. Pero en la personal, y hoy día también no son cosas que realmente me limiten o me importen mucho como para poder compartir o interactuar con las personas. Eh, ¿Pero por qué? Porque me hacía sentido finalmente. Yo vengo de una familia en un contexto altamente politizado. Mi papá fue una de las 5 personas que refundó el Partido Socialista de Clandestinidad en 1985. Eh, yo me crié básicamente con un alto contenido político diario por todos lados, pero no obstante, mis viejos se aseguraron mucho de que yo tuviese espacios seguros. Y Mm. que obviamente en aquellos tiempos, cuando teníamos el fantasma de la DINA y la dictadura, y tú sabías que la DINA, cuando allanó la casa donde vivía tu hermano grande, y por consiguiente tenía tus fotos, ¿ya? Eh, que era el equivalente a que el cuco venía a buscarte, mis viejos se preocuparon un poco de generar espacios seguros para nosotros. Entonces, finalmente, si bien es cierto, yo vengo de ese contexto, obviamente jamás tuve una militancia en partido ni nada, porque también era un niño, pues. Entonces me dieron la facultad de también poder buscar yo mis propios espacios, mis propias formas. Y en algún momento el straight edge a mí, dentro del contexto del hardcore o el punk, me hizo todo el sentido del mundo. Eh, Precisamente por esa impronta, pues. O sea, las cosas están mal, eh, siguen estando mal. Ya ni siquiera ya ni siquiera son vinculaciones protofascistas. Ya de frentón tenemos ahora, vamos a tener un gobierno, digamos, de alta complejidad. Eh, pero en aquellos tiempos, claro, me hizo mucho sentido el tema del straight edge y también quizás porque, ya un poco más en otras derivas, porque mi viejo era súper bueno para la marihuana. Mm. Entonces también una condición reactiva. No desde la demonización, pero era como. Y en la casa que nosotros vivíamos había una planta gigante que medía como 2 metros. Entonces, cuando mis amigos más grandes que se asomaban al portón me decían, oye, ya, pues regálate unas matas, decía como, loco, ¿qué onda? O sea, no estoy ni ahí con esta weá, ¿cachai? Ahora Mm. mi viejo nunca consumía para él nomás. Mi viejo era un compadre súper bohemio, de estos que se iba al Galindo martes, miércoles, por trabajo, a compartir con sus compadres, ¿cachai? Eh, y jamás, obviamente, comercializó ni nada, pero tenía en aquellos tiempos plantas gigantes para su consumo personal y para regalarles a sus amigos. Y quebrando también un poco la lógica del sistema, ¿cachai? Mm. Eh, Donde todo es tarificable. Mm. Pero sí, yo creo que por ahí va un poco mi inquietud de no participar básicamente en este tipo de ritos eh, de consumo eh, de sustancias que pueden alterar tu percepción de la realidad. Propongámoslo así, porque al final uno también tiene otras obsesiones. O sea, yo Mm. sé, pues, consumo disco.
vinilo, poleras de banda, ¿cachai? O sea, es Te un poco entiendo. eso. Ujú. ¿Y qué pensáis, incluso tomándote un poco, y qué pensáis de la narcocultura? Wow. Yo creo que hay una dimensión, es un tema mega complejo. A mí la narcocultura como tal me desagrada mucho, me desagrada mucho, eh, pero también hay que entender de que la narcocultura también desarrolla papeles súper importantes en las comunidades. ¿Y cuáles serían esos? Precisamente porque hay unas vinculaciones políticas de las cuales nunca nadie, que jamás quieren hablar, pero en estricto rigor el gobierno, los gobiernos son los mejores narcos. Ya. Eh, ¿Cachai? Sí, 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 Por sí. otro lado, estábamos comprobados de que un montón de crisis financieras mundiales se han salvado a costa de armas de contrabando y falopa también. Mm, Pero yendo más al callo, quizás más en las comunidades, sin duda, pues tienen un efecto súper negativo, porque finalmente aquellos que manejan la narcocultura eh, eventualmente o considerablemente se toman sus lugares, los espacios, los territorios, con el objeto mm, de desarrollar ciertas microeconomías basadas en eso, donde involucran a toda la gente, o si no es, o tratan de involucrarlo, pero también son espacios donde los gobiernos de turno o los conceptos de Estado jamás han llegado, po. ya entiendo. Mm, Entonces, cómo rompes ese ciclo de microeconomía donde, pucha, en un barrio marginal, la única posibilidad que tiene un cabro para subsistir es porque todos sabemos que en un trabajo formal con el salario mínimo o un poquito más no alcanza? mm, Eh, ¿Cómo subsistir? Por otro lado, claro, esto vinculado a toda la cultura del exitismo que hay hoy día, de la plata fácil, de los lujos, de mostrar opulencia más que sustancia, mm, eh, demostrar en definitiva condiciones materiales más que condiciones intelectuales, ¿cachai? mm. Es un tema súper complejo, no creo que al menos yo sea en este momento capaz de poder responder Mm, tu pregunta no se entiende. por la basta, ¿cachai? Pero realmente, Mm. claro, Y, la narcocultura es algo que a mí me desagrada profundamente. Es lo mismo que hoy día, como tal, la suprasexualización de los niños, bueno, también basados en ciertos estilos de música o de subculturas que hay hoy día, ¿cachai? mm, Eh, no la comparto en lo absoluto. Ahora, si lo demonizo o no, si lo condeno o no, sí, pero tampoco de forma activa. O sea, Eh, el otro día, eh, tengo un compañero de trabajo que, por ejemplo, detesta la música urbana, que es como le llaman hoy día al, al reggaeton new school, por decirlo así. mm, Y decía como, no, esta cuestión es una mierda, aquí y allá, todo lo y yo de alguna forma me superponía en cuál era mi realidad cuando yo tenía la edad de los cabros que están haciendo música ahora. ¿Cachai? Y nosotros también éramos la peste, po. Nosotros también éramos la antimúsica, nosotros también mm. éramos raros. Sí, Entonces, entiendo. ¿cómo Mm, hago yo para poder exigirle contenido más adecuado a los estándares que uno tiene, porque es un paradigma mm, propio, al resto, ¿cachai? Yo creo que ninguno. Usualmente cuando las personas te piden explicaciones por algo es porque ellos se consideran en un pedestal moral lo suficientemente alto para pedirte explicación. mm, Yo, sí, sí. yo no, yo no estoy para andar pidiéndole explicaciones a nadie. Sin duda, Mm, tengo observaciones, comentarios y también juicios, pero eso no significa que voy a condenar a una persona porque, no sé, pues, está desarrollando contenido que a mí no me gusta. sí, ¿Cachai? sí, cacho. ¿Y qué pensáis de la escena del hardcore actual, entendiendo que tení a Entre Fuego, bueno, Sí. y toda la escena que tú conocí? Mira, es variada, es vasta, es prolífera, es una subcultura que se ha generado estos últimos 30 años con diferentes generaciones.
y cada generación algunos quedan, otros se van, pero en ese pasar van dejando cosas, van dejando cosas. Yo creo que nosotros, y eso nadie lo entiende, nosotros como subcultura o como espacio, o nadie quiere, nadie le importa quizá entenderlo, pero como subcultura el hardcore punk de este país es impresionante. Mm, Impresionante porque al día de hoy la ramificación y posibilidades de bandas con diferentes contenidos es vasta, es amplia. Eh, Pasamos en 20, 30 años de tocar con amplificadores chiquititos a tener otras realidades materiales que facilitan el trabajo, hacer cosas, mm, generar contenido. Hay gente interesada, los recitales finalmente se subvencionan. O sea, no sé si dan para que uno se vuelva rico, ¿cachai? Que sin duda no es la finalidad de esto en general, como subcultura al menos, no es la prioridad. Eh, pero hoy día podéis perfectamente, en la gran mayoría de los casos, de bandas que llevan algún tiempo razonable, de montar un recital y no perder plata, como antes. mm, Entonces, yo creo que es un espacio hoy día súper maduro, donde quizás lo que falta es un poco eh, modelos de negocio de las personas involucradas para poder hacerlo más sustentable. Cuando hablo, ojo ahí, cuando hablo de modelo de negocio no significa hacer morlaco, mm, ¿sí? Significa, significa negar el ocio, cómo hacer las cosas, tener una forma de cómo hacer las cosas, ¿ya? Y eso es importante aclarar porque es el verdadero concepto de negocio. Eh, pero eso, tenía un montón de bandas nuevas, tenía un montón de gente involucrada, tenía generaciones nuevas que no están re ni ahí con lo que hacen los viejos. Y esa weá me encanta porque al final es lo mismo que nosotros hicimos con las generaciones precedentes que nosotros tuvimos. O sea, nosotros no mm, estábamos ni ahí con los fiscales, con los políticos muertos. Sí, lo escuchábamos todo, pero no estábamos re ni ahí, negro. ¿Cachai? mm, Por ahí un poco con los cacas, con los bebés, con Super Sordo, que hay quizás un vínculo un poco más ahí estrecho, pero el resto de las bandas y gente no estaban re ni ahí con lo que pudiera ser la movida del hardcore punk antes de nosotros. Y finalmente los cabros hoy día replican esa misma lógica. O sea, aquí mm, están nosotros metidos, bueno, entre viejos cuarentones, bueno, si tenemos 22 años. ¿Sí? Y esto mm. es súper... Y, mm, y el hazlo tú mismo. Es la única forma de hacer las cosas. O sea, yo creo que también acá hay una percepción y una idea media eh, perversa de lo que significa el hazlo tú mismo. Porque acá el hazlo tú mismo se transformó en, es la única forma que tienes para hacer las cosas. Mm, ¿Cachai? No en una declaración de principios, que yo quiero hacer las cosas de este modo. ¿Ya? Porque te aseguro que la mitad de esas personas que invocan, sobre todo a todos los vientos, ese tipo de conceptos, si es que les ponen las lucas de un sello internacional, quizás lo van a considerar. No es un conflicto de principios para ellos. ¿Cachai? La verdad que nosotros nos gusta hacer las cosas nosotros, con nuestras redes de amigos, con nuestros apoyos. Eh, y las poleras, por ejemplo, que nosotros hacemos, se las mandamos a hacer a talleres de amigos. Para mí eso también es lo tú mismo. En nuestra mm, red, la plata y la plata que se genera queda circulando en criterio de las mismas actividades. Con eso financias, obviamente, el taller de un amigo. Entonces, mm. eso, pues se generan efectivamente microeconomías que la idea es que sean sustentables. Entonces, y esa también es una dimensión, yo creo, de la subcultura, de una subcultura madura. De la época de tu demo, de Silencio Absoluto, después el cassette, por decirlo de alguna forma, nunca Sí. pensaron en un segundo o en una, porque desaparece súper, o sea, es como que siempre he pensado, ustedes hacen un gran álbum, por decirlo de alguna forma, fundacional, y después a la larga desaparece. Sí, o sea, la decisión de haber desaparecido fue una propuesta que le entregué a los cabros, donde yo ya no me sentía cómodo tocando con ellos. Precisamente Mm, yo quería también hablar de otras cosas, porque me sentía limitado. Quería hablar de mm, política, quería hablar de medio ambiente, quería poder hablar de cosas que al final la terminé plasmando con este fuego.
mm, ¿sí? Eh, Recuerdo una entrevista que le hicieron a mi amigo Joao donde hablaba un poco de la transición, no sé por qué, de la transición de Silencio a Entre Fuego y él decía que aparentemente el Jero era más feliz con Entre Fuego. Y la verdad que sí, me sentía más libre, más libre de poder expresar ciertas cosas y contenido que, que yo hasta el día de hoy tengo interés. Ahora, ese es un punto y la verdad que el último recital que nosotros hicimos formalmente fue con Fugazi, Super Sordo, sí, en el 97. Pero después de eso volvimos a tocar un tiempo, sacamos un 7 pulgadas, regrabamos los temas antiguos. O sea, hemos tenido ciertas actividades esporádicas que, claro, no tienen gran... La gente no... Si no está ahí en contexto, no te enteraste. mm, Bien. mm, Al final estos espacios quizás no sé si hay que llamarlos selectivos, pero son espacios súper de nicho. Son súper de nicho. O sea, el hardcore creo que en retrospectiva jamás fue para las masas, pero, pero tampoco para una élite. ¿Sí? O sea, es mm, un que es accesible, es algo que es una invitación efectivamente a tocar porque no necesitáis ser Satriani o Jimi Hendrix para tocar. mm. Eh, y si te juntáis con un par de amigos, la podías hacer. ¿Sí? Si yo te Ahora, preguntara, sí, sí. dale nomás. No, y Sí, básicamente que con, justo te con, iba a preguntar, con Jero, silencio. ¿Ah? porque es una pregunta, no sé si incómoda, pero ¿te sientes em, mentor en la escena? No mentor, pero sí sé que he contribuido al desarrollo de esto. Yo creo que a mí no me gusta mucho tirarme, como se dice coloquialmente, los peos más arriba, porque siento y creo de que todos tenemos ciertas dependencias materiales importantes. O sea, yo, si no hubiese sido, por ejemplo, con Lagarto y Guaro, nunca pudiese haber cantado en una banda. ¿Cachai? Mm, Entonces no es solamente un trabajo, no es el Jero haciendo una pintura, mm, sí, entiendo. ¿me cachai? Mm, Eh, Esto finalmente es una dimensión súper organizacional, pues las organizaciones van con todos o con nadie. mm, Eh, entonces, si bien es cierto, yo no me siento necesariamente un referente, sí una persona que estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y que hasta el día de hoy creo que sigo contribuyendo un poco al desarrollo de la subcultura. mm, Y ese es el motivo de que, no sé, a mí me gusta interactuar con la gente, me gusta conversar, me gusta compartir bandas, me gusta compartir libros, contenido, ideas, ese tipo de cosas. mm. Y Hasta el día. ponte tú de algunos lugares más bien que yo no voy a decir que son míticos, pero sí son medio emblemáticos. La Salsoteca, Aníbal Razabal, la misma Background. Ahí, ¿te acuerdas de, bueno, el primer festival de hardcore, los amigos, La, eh, sí, claro. pues, sí. No, yo, o sea, bueno, la memoria llega como un punto en que se te vuelve medio difuso, las cosas se te confunden, te olvidáis de las fechas específicas, pero tengo grandes recuerdos de Taller El Sol, sobre todo, de las veces y las oportunidades que tocamos con los cabros de Santiago Rebelde en ese local que quedaba ahí en Macul, que después lo cerraron, que esos recitales fueron espectaculares, o sea, mortales. Los otros recitales que también hicimos también, y que, ojo, todos esos recitales, volviendo un poco a la pregunta anterior, lo hicimos de forma colectiva, todos. Mm, mm, Todos contribuíamos con algo, con un equipo, o que alguien cortaba el boleto, o alguien hacía el flyer, o alguien en la noche se puso a pegar los flyers, cosa que hoy día no pasa mucho. mm, Eh, entonces, por eso, ahí hay una contribución colectiva, un esfuerzo colectivo que, por eso no me compro el cuento de que esto lo hice yo. No, esa weá mm, no es para mí. No, yo no soy ese. Eh, pero sí contribuyo. ¿Sí? Pero bueno, volviendo un poco, sí, pues me acuerdo de hartas cosas de esos recitales en particular. Al final, yo ya no tanto voy a los reci. Eh, Sinceramente voy cuando toco, mm, solamente. Porque hay otras prioridades, pues si también uno crece mm, como individuo en otra
tracks paralelos de tu vida, ¿cachai? sí, No sé, pues, trabajo, escuela, familia, mm, perro, lo que sea, ¿cachai? sí, Deporte. Entonces al final llegó un momento que también quería hacer otras cosas. Pero sí, en ese tiempo nosotros estábamos todos los fines de semana por 3, 4 años seguidos metidos en algún recital viernes, sábado y domingo. mm, ¿Y quiénes son los que están ahí? ¿Y quiénes son los que siguen ahora? mm, Eh, Maravillosamente gran parte de mis amigos que siguen vinculados como tal a la movida. Charlie, que toca conmigo, Ñaja, que toca conmigo, mm, los cabros de Asunto, que mm, también andan dando vueltas, ¿cachai? mm, Eh, los cabros bueno, yo digo cabros, pero somos al final todos más 40, pero, 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 ¿quién más? La gente de Tiempos Duros, mm, ¿cachai? Y también otra gente la cual nosotros no tenemos vínculo directo, no somos amigos, pero tenemos buena vibra, ¿cachai? Por ahí mm, dando vueltas. También están desde el inicio, están mm, desde el tiempo, contribuyendo también, ¿cachai? Sí, no mm, hay una idea tampoco rígida de qué es y qué no es el hardcore o el punk para mí. mm, mm, Y es súper curioso de que existan estos bemoles, estas diferencias, estas contradicciones también. mm. Eso, mi amigo, se me pasó el programa volando. Y no, ¡Wow! gracias, 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 porque quizás es una entrevista media extraña, porque me imagino siempre te preguntan de música, pero me gustó tu posición y lo que dijiste. Te agradezco un montón, amigo, de verdad. Gracias a ti por el espacio, mi caso. Ahí aguante Trauco. Yo tenía copias físicas cuando era cabro chico, compré algunas, pero nunca tuve una buena frecuencia. Así que, más encima que obviamente en aquellos tiempos, entiendo que la revista tampoco tenía una gran distribución, pues entonces era Sí. difícil pillar. Mm. Eso, pues, mi brother, muchas gracias. Mil Ya, bendiciones, te estoy avisando, ¿ya? Gracias, fíjate, gracias, de verdad. bueno, chau, chau.